Bueno, vamos a recibir con gran placer al ingeniero geólogo Osiris de León. Se nos había perdido, ¿verdad? Pero es así, siempre el cariño y el respeto, pues, para él acá en este programa con punto y coma. Y nada, parece que es asunto de trabajo, ¿verdad, ingeniero? Usted sabe que sí, usted sabe que yo soy accionista, aunque minoritario, de este programa con punto y coma, gracias a la cortesía de Dubige Ureña, que me cedió una de las acciones de ella. Y la asesoría de Rosita Meléndez. De Rosita Meléndez. Claro, eso hay que decirlo también. Es así que gracias a Dubige, que siempre nos toma en cuenta y nos convoca para venir a conversar contigo y con el pueblo dominicano sobre temas de interés. Así es. Ingeniero, realmente, ¿cómo explicar estos cambios bruscos, ¿verdad? Bruscos de temperaturas acá en la República Dominicana, para dejar un poco de lado lo que está ocurriendo en sentido general en el mundo, ¿no? Cuando hablamos de las temperaturas en República Dominicana y en el mundo, estamos hablando de un tema de cambio climático. Esto era previsible porque si tú revisas los datos que había publicado el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ya desde mediados de los años 90, en las reuniones que sosteníamos en diferentes países, estábamos hablando de un incremento sostenido de las temperaturas a nivel global, fruto del incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces se va poniendo como un horno, como una panadería. Y a veces la gente, cuando escucha un planteamiento científico de ese tipo, que está sustentado en la data recopilada a partir de 1880 y que veía que la concentración de CO2 era estable hasta que llegamos al periodo preindustrial, 1950, y cuando llegamos ahí, entonces comenzó a subir el consumo de combustibles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono, y paralelamente ha ido subiendo la temperatura. Las curvas son exactamente iguales. Por tanto, la proyección, que es sencillo de hacer, es que las temperaturas van a seguir subiendo. Esto implica que cada día más los gobiernos a nivel global tendrán que adoptar políticas públicas en materia de reducción de los gases de efecto invernadero, mayormente el CO2 y el metano, pero por otro lado, aumentar las inversiones para duplicar la cobertura forestal. Tú sabes que la naturaleza, Trifolio, inventó un agente neutralizador del exceso de CO2, que es el bosque. El bosque, desde su origen, antes de que el ser humano apareciera sobre el planeta, aprendió a captar y a sintetizar el dióxido de carbono. ¿Pero qué ocurre? Entre 1930 y 1970, la población mundial cortó cerca del 70 al 75% de la cobertura forestal global. Por tanto, tú perdiste la capacidad de atrapar el CO2. Y al tiempo de que perdiste esa capacidad, incrementaste la cantidad de vehículos, la cantidad de industrias, la cantidad de plantas eléctricas, se incrementó el CO2, se redujo la capacidad de atrapar el CO2, aumentó el CO2 de la atmósfera y esto es un resultado. Una ola de calor, la pasada semana en Francia, 45.6 grados Celsius en el área cercana a Montpellier. Nunca en la historia Francia había registrado esa temperatura. El domingo anterior, La Habana tuvo temperatura récord. Cuando tú te ibas al este, allá a Granma, nunca había registrado las temperaturas que registró. Igual pasó en Miami, igual pasó en California, en Alaska. Atención, Trifolio, esto es importante. Todo el mundo asocia Alaska con los esquimales, ¿verdad? Con el frío, con el iglú, con la nieve, con ese hielo permanente. La temperatura en Alaska ha estado en estos días más alta que aquí en República Dominicana. O sea que se convirtió prácticamente en una estufa. Así mismo. Siempre ha sido un freezer, ¿verdad? Claro. Ahora pasa a ser una estufa. De repente se te derritió el freezer y se convirtió en una estufa. La temperatura promedio de Anchorage, que es la capital del estado de Alaska, para esta época es del orden de los 14 grados Celsius. Cuando tú y yo estamos hablando de que está en 32, quiere decir que tiene 18 grados Celsius por encima de la media histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que está más del doble
de lo que normalmente debe ser. Y eso es espantoso a nivel de la comunidad científica internacional. ¿Por qué? Porque la tendencia es a que eso continúe agravándose. Entonces eso te va a traer problemas de salud a la gente hipertensa, a la gente con cardiopatía, a la gente que tenga cualquier problema de salud, sobre todo si es una persona de avanzada edad. Una persona de 75, 80, 85 años que no tenga un acondicionador de aire puede no soportar ese calor extremo y morir. Y tú encontrarlo muerto en su cama simplemente porque tú sabes que la temperatura es directamente proporcional a la presión. Si sube la temperatura, sube la presión. Por tanto, si tú te acuestas a dormir en una habitación que está calurosa, no está climatizada y sube la temperatura, te sube la presión arterial. Y si tú eres hipertenso, eso puede llevarte a un colapso. Con este calor, realmente hay mayor posibilidad de que tiemble la tierra en República Dominicana. Realmente no. Tú sabes que el 4 de agosto de 1946 se produjo el terremoto más fuerte que hemos tenido en esta isla. Magnitud 8.1 en la escala de Richter. Y como ese era un día extremadamente caluroso, domingo a la 1 de la tarde, un calor sofocante, la gente entendió a partir de ahí que cuando hacía mucho calor había probabilidad de que temblara la tierra. Sin embargo, no. Estábamos hablando de Alaska, tú y yo, hace un minuto. Alaska es uno de los territorios más fríos que hay en el planeta Tierra y es uno de los territorios donde más terremotos grandes hemos tenido. Sin embargo, hay territorios calurosos, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde pocas veces tiembla la tierra. Quiere decir que el calor no está vinculado, el terremoto no está vinculado con el calor externo y el calor no se vincula con eso, sino que el terremoto está vinculado con el calor interno del planeta Tierra. Y son dos calores muy diferentes. El calor aquí en la superficie puede estar en un sitio 20, 25, 30, 40 grados Celsius, pero el calor interno en el núcleo de la Tierra está en 6.000 grados Celsius. En consecuencia, una temperatura de apenas 30, 40 o 45 grados Celsius es insignificante comparada con una temperatura de 6.000 grados Celsius que tengamos en el núcleo de la Tierra, que es la que genera las corrientes convectivas magmáticas, mueve las placas tectónicas, se chocan unas con otras, se pliegan, se deforman, se empujan, se rompe y esa rotura es lo que genera el terremoto. Quiere decir que el calor del verano no tiene nada que ver con que tiemble la tierra o no. Te puede temblar la tierra el día más frío y el día más caluroso puede que no te tiemble la tierra en ninguna parte del planeta. Ingeniero Osiris de León, y entonces estamos siendo más propensos a tener granizada a consecuencia del calor. Sí, porque cuando tú tienes un aire cálido y tú estás en el trópico aquí, estás en el trópico de Cáncer, ese aire cálido cuando choca con un viento frío tiende a generar una corriente ascendente y ese aire cálido es de baja densidad, de bajo peso, tú tiendes a subir a gran altura y cada vez que tú subes 100 metros de altura, la temperatura baja 1 grado Celsius. Por eso tú ves que cuando tú vas al Pico Duarte está frío, tú vas a Alto Bandera y está frío. Jarabacoa y Constanza siempre son más frescos que Santo Domingo. Mientras más alto tú estás, más baja es la temperatura. Entonces cuando ya tú estás a 10, 12, 15 kilómetros de altura, las temperaturas son de 30, 40, 50, 60 grados Celsius bajo cero. Entonces, ese vapor de agua que sube con la corriente ascendente se congela, tiende a generarte una granizada y de repente, por el peso de esos granizos, que es el vapor de agua congelado, son atraídos por la fuerza gravitacional y cae de forma impactante y tú lo has visto en algunas partes del país, hemos tenido algunas granizadas. En México, la semana pasada, tuvimos una granizada que acumuló más de 1 metro, dañó los autos, rompió los cristales, una granizada tremenda en una época de verano. Quiere decir que es muy propicia la ocasión en verano para que esas corrientes cálidas que vienen de la parte cercana al Ecuador, en México, por ejemplo, viene desde el viento cálido del Golfo de México, sube, cuando encuentra una montaña muy alta, se eleva, se actúa como una rampa, se eleva ese viento cálido y entonces te genera esas granizadas porque allá arriba en las nubes cirrus
normalmente hay cierta cantidad de vapor de agua que se enriquece con el vapor que te sube, con ese chorro de viento cálido, y entonces ahí viene esa granizada extrema. Ingeniero, ¿y qué hacer frente realmente a estos cambios climáticos, frente a este calor, para en cierto modo mitigar un poco sus efectos, sus consecuencias negativas? Mira, el ser humano tiene que introducir cambios en sus estilos de vida. Cada día que pase, Trifolio, la gente tendrá que ir reduciendo el uso de los combustibles fósiles. Tendremos que ir a las fuentes alternas, fuentes renovables, la energía hidráulica, eólica, solar, esa energía que no depende de combustibles fósiles, es la energía que va a ser dominante en el mundo de mañana. Cuando el ser humano aprenda a utilizar el poder que está contenido en la radiación solar, no va a necesitar ningún otro accesorio para producir energía. Imagínate tú, produciendo energía solar en el desierto de Sahara, que tiene 9.2 millones de kilómetros cuadrados. Imagínate tú toda la cantidad de energía. En el desierto de Sahara, tú puedes producir energía para abastecer al mundo entero, sin tener que quemar una libra de carbón, ni un galón de gasoil o de gasolina. Toda la tendencia será esa, por un lado. De esa forma vamos reduciendo un poco el nivel de CO2, aunque nos queda por otro lado un componente del cual no hemos hablado, pero que juega un papel importante porque es el número 2 en el tema del calentamiento global, que es el metano. El metano se genera en las plantaciones de arroz, en los vertederos de basura, donde quiera que tú tienes materia orgánica que entra en un proceso de descomposición. Siempre que la materia orgánica entra en descomposición, libera metano, que es una molécula que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, ese metano es el segundo gas responsable del efecto invernadero. Eso implica que en China, en India, que es donde tenemos la mayor población, porque en India tenemos 1.300 millones de habitantes, en China tenemos 1.200, entre los dos tenemos entonces 2.500 millones de habitantes, estamos hablando prácticamente de la tercera parte de la población mundial, depende mucho del arroz. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de liberación de gas metano. Entonces hay que buscar la forma de desarrollar variedades de arroz que no necesariamente tengan que desarrollarse en ese ambiente pantanoso de mucha agua, como tú lo ves aquí en La Vega, en Bonao, en el Bajo Yuna, que ahí se libera menos metano. Una vez que tengamos menos CO2 y menos metano en los niveles altos de la troposfera, entonces ya la segunda etapa es incrementar los volúmenes de la densidad forestal, de forma tal de que tú con mayor densidad forestal, tú puedas entonces tener mayor capacidad de atrapar el poco CO2 y metano que está en el medio ambiente. Una vez que logremos esos dos aspectos, la temperatura sola va a volver a los niveles que teníamos en los años 1930, 40 y 50. Ingeniero, yo no quisiera ofertar, ¿verdad?, o proyectar la imagen de pesimista, pero conforme a su discurso, a su exposición, noto que nos quedan muchos años condenados con el calor y sobre todo con la sequía, que a propósito, ¿cómo está la sequía en la República Dominicana concretamente? Mira, aparenta que sí, aparenta que nos resta mucho tiempo. Sin embargo, a veces los programas de desarrollo a nivel global producen quiebres que en 2 años o en 3 años te cambian todo por completo. Ejemplo, tu teléfono celular. 20 años atrás tú no soñabas con tener el teléfono celular que tienes hoy. Y cuando tú comenzaste a ver el televisor en Salcedo, que era aquel televisor de caja grande, jamás te imaginaste hoy un televisor de pantalla plana de 70, 75, 80 pulgadas con 1 centímetro de ancho, que tú lo podías poner en cualquier pared. Así va a pasar con el tema ambiental. O sea, va a llegar de repente un cambio tecnológico brusco que te va a cambiar todo de la noche a la mañana. Como cuando apareció la penicilina de Fleming. De repente cambió todo con el tema de los procesos infecciosos y las muertes por infección. Es decir, de la noche a la mañana el mundo sufrió una transformación. Con este tema climático, el mundo de la noche a la mañana va a sufrir una transformación tremenda. Tú te vas a despertar un día con una noticia en primera plana de los periódicos de que se ha desarrollado una tecnología
para contrarrestar todo eso. Pero todavía nos faltan unos días, pero esas tecnologías están ahí en desarrollo. Ahora, el tema de la sequía. El tema de la sequía igualmente está vinculado al mismo problema. ¿Por qué? Porque tu sequía aquí en República Dominicana es tu sequía del Caribe, no es exclusiva tuya. Es una sequía también de Puerto Rico, es una sequía de Haití, de Cuba, de Jamaica, de Centroamérica, de Venezuela y de una parte del Golfo de México. Ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe a que cuando tú tienes el fenómeno del Niño en el Pacífico, que es un calentamiento anormal de las aguas en la superficie del mar Pacífico, todo el vapor de agua se concentra en el Pacífico y te deja resequedad en el Atlántico donde estás tú. Ahora, cuando bajan las temperaturas en el Pacífico y están por debajo de la media histórica normal, es decir, cuando se pone la curva en azul, que es lo que llamamos la Niña, entonces el vapor de agua se concentra aquí en el Atlántico y te llueve aquí en el Atlántico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que el problema del cambio climático se resuelva con la disminución de las temperaturas, entonces ya tú no vas a tener esa alternabilidad del niño y de la niña y en consecuencia tú tendrás climas más normales, sin esos cambios bruscos, que estamos ahora en el año del Niño. Por tanto, hay lluvia torrencial en el oeste de México, lluvia torrencial en Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en Chile, pero hay resequedad aquí en el Atlántico. Y luego cambia y te llegan las lluvias de noviembre del 2016, que te inundan a Puerto Plata con 1.250 milímetros de lluvia en un mes, que es toda la lluvia que debió haber caído en Puerto Plata en un año. Entonces, esas anormalidades son fruto de una descomposición que tenemos en materia climática. Es como cuando tú tienes una enfermedad, una gripe mala, de repente tú amaneces con una fiebre altísima, te tomaste un té y al poquito rato tú te sientes frío y ahora tienes que arroparte porque tienes escalofrío. Esos cambios bruscos que sufre el cuerpo humano en un momento determinado, también los sufre el planeta Tierra. En la medida en que estabilicemos los niveles de CO2, va a desaparecer el tema del cambio climático y va a desaparecer en consecuencia esa extrema sequía que te golpea como nos ha golpeado a nosotros desde noviembre hasta la primera mitad de mayo. Ya cuando llegamos a la segunda mitad de mayo, comenzó a llover, ha llovido bastante. Al día de hoy, en nuestras presas, tenemos mucho más agua, tenemos el doble del agua que teníamos cuando tuvimos la rueda de prensa del 14 de marzo de este año 2018. Quiere decir que se utilizó el conocimiento científico en materia climática para establecer cómo nos iba a afectar la sequía y qué medidas adelantadas eran necesarias que se tomaran desde el gobierno para contrarrestar la sequía de forma tal de que el productor de arroz, el productor de banano no se vieran muy afectados y que los acueductos tampoco se vieran afectados. Gracias a eso, tú no tuviste una crisis de agua aquí en Santo Domingo, ni en Santiago, ni en San Cristóbal, ni en Peravia, ni en Puerto Plata, porque el agua fue priorizada para acueductos desde el mes de agosto del pasado año 2018 y por eso no se autorizó de manera oficial la tercera siembra de arroz, que es la del Bitoño, porque en aquella reunión que tuvimos con el presidente de la República en agosto del pasado año le dijimos que como no íbamos a tener mucha agua para final de año por el tema de la sequía, lo prudente era no autorizar la tercera siembra de arroz. Así se hizo, no se autorizó, se le comunicó a los productores, ellos acataron la ordenanza porque sabían y luego al ver la sequía se convencieron de que el planteamiento era válido y eso permitió salir bien de esa sequía que tuvo su momento más difícil en el periodo noviembre 2018, mayo 2019. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, ¿verdad? El ingeniero geólogo Osiris de León, vamos a hacer una pausa y prometemos de que en breve continuamos con punto y coma. No se muevan de ahí, por favor.